Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la última mesa de esta tarde, que se llama La sonrisa y la literatura y que versa fundamentalmente sobre Cervantes y lo que vino después. Participan José Manuel Fajardo, de España, Santiago Roncayolo, de Perú, y Luis García Montero, también de España. Yo quisiera comenzar con un tema que tiene que ver con Cervantes, que tiene que ver con el Quijote, y que es el humor y la melancolía. Quisiera mencionar haciendo un breve paralelo entre Falstaff y Sancho. Falstaff, como decimos en español, ¿no? Falstaff y Sancho, que tiene que ver con la muerte y cómo se le puede sacar filo humorístico a la muerte. En Enrique IV, Shakespeare narra la muerte de Falstaff. En Enrique IV, Shakespeare narra la muerte de Falstaff por boca de una de las posaderas o cantineras, diríamos aquí, de una posada, y dice de Falstaff, ya muerto: ha tenido un final hermoso y partió como un niño recién bautizado. Se fue entre el mediodía y la una, en el mismo momento en que la marea comenzaba a bajar. Siempre he creído yo que es uno de los pasajes más bellos que yo he leído en la literatura, ¿no? Pero después la misma mujer cambia el toque del relato. Y siempre hablando de la muerte del personaje, dice: en aquel momento me ordenó que le arropara los pies, metí la mano y se los toqué, y estaban fríos como de piedra. Entonces le toqué las rodillas, y después arriba y más arriba, y todo siempre tan frío como de piedra. Aquí hay un leve toque humorístico en medio de la narración de la muerte, es decir, que la mujer va metiendo la mano debajo de las cobijas del que está agonizando, y siempre lo que va tocando, dice Shakespeare, está siempre frío y más frío. Y esto yo lo quería relacionar con el momento en que Don Quijote va a morir, y entonces interviene Sancho, el par de Falstaff, y dice: ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, si no tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. El humor y la melancolía. Mi pregunta en este caso, en este momento, sería: ¿el humor y la melancolía contrarias o hermanas gemelas? Luis. El humor y la melancolía en la conciencia moderna creo que son hermanas gemelas. Y en ese sentido hay un ámbito común que, si definimos bien, la literatura englobaría el concepto de ironía, el concepto de ironía. La toma de conciencia de distancia, de lo que se pierde cada vez que se avanza. En estas mesas redondas ha sido costumbre poner en duda el tema sobre el que se habla.
Por ejemplo, si se hace un debate sobre novela histórica, lo primero que se dice, ¿hasta qué punto existe la novela histórica o es todo novela histórica? ¿O por qué estoy yo aquí? O ¿por qué estoy yo aquí? Si es novela erótica, pero ¿hasta qué punto existe la novela negra? No digamos si es novela negra o no es novela negra, si yo soy novela negra o no soy novela negra. Yo creo que nosotros, Sergio, podíamos empezar planteándonos si el Quijote es de Cervantes o no. Porque creo que es una buena perspectiva para que nos planteemos el tema del humor y de la melancolía. Legítimamente y muy bellamente se han hecho muchas interpretaciones de Don Quijote que tienen poco que ver con Cervantes. Y se ha ido cuajando, sobre todo a partir del siglo XIX, la idea de Don Quijote, héroe que está contra todo, que lo rompe todo, emblema de soñadores con los que identificarse, hasta el punto que con mucha frecuencia Don Quijote ha dejado de ser de Cervantes. Cervantes escribió El Quijote para reírse. Y el héroe era un héroe provocador de risas y un antihéroe en un momento donde había que tomar conciencia de la falacia que suponía intentar mantener la moral medieval, el Estado medieval en la España de Felipe II o en la España del Imperio Católico, como una moral que estaba fuera del tiempo y fuera de la historia. Realmente el Quijote era un individuo que, cuando al ser humano se le estaba dando la posibilidad de vivir con valores creados desde la propia experiencia de la conciencia subjetiva frente a la servidumbre medieval, de pronto escogió vivir con valores propios de la sacralización y de la Edad Media. Con lo cual vivió una realidad completamente ajena al mundo que habitaba, la experiencia del mundo que habitaba, y lo único que hacía era hacer el ridículo una y otra vez. Y esa fue la primera mirada de Cervantes. A partir de ahí se han creado 1000 interpretaciones, muchas de ellas con gente tan agitada como Miguel de Unamuno, que tuvo tiempo en su experiencia a tener 2 o 3 interpretaciones de Cervantes. Primero quiso que Cervantes se muriera y después primero quiso que el Quijote se muriera y después quiso que el Quijote se resucitara, ¿no? Y se convirtiese en el paladín de todas las luchas. ¿Por qué comento esto que te estoy diciendo? Porque cuando Miguel de Cervantes empieza en un cuento a reírse del Quijote, empieza a tomar conciencia en su mirada a la realidad de lo que va a significar la ficción moderna. Y cómo la ficción moderna se aparta de lo que había sido la superstición y la representación tradicional de la literatura. Y en la conciencia de la ficción moderna, sobre todo cuando descubre que una cosa es la ficción y otra la realidad, una cosa es lo que se puede imaginar y conquistar y otra cosa es la superstición de una realidad tomada de manera plana como una verdad a la que hay que someterse. En el momento que empieza a tomar conciencia de que la literatura es industria y no milagro, como en las bodas de Quiteria, y empieza a crear un personaje como el de Cervantes, se le mezcla las ganas de reír y el humor con la melancolía de la pérdida, con la identificación y el dolor de una persona que al mismo tiempo es respetable por lo que ha querido hacer, como que es motivo de risa por la tontería que ha hecho. Y es el espacio en el que se funde la melancolía con la risa, con el humor. Y esa es la ironía como toma de conciencia de aquello que se dice
y de su contrario. Y yo creo que en buena parte de los retratos que Cervantes se hace a sí mismo a la hora de prologar el Quijote o las novelas ejemplares, al mismo tiempo se pone como alguien que participó en los grandes acontecimientos que nunca olvidará la historia, y como un pobre inútil que perdió un brazo en esos grandes acontecimientos, o como una persona que puede enorgullecerse de algo y como alguien al que le faltan los dientes en la boca. Es ese momento de toma de conciencia de la modernidad que une en la ironía el sentido del humor con el sentido de la pérdida. Santiago. Bueno, yo pensaba, ahora que escuchaba a Luis, me acordaba de un chiste que se contaba en Perú, en el Perú que era un desastre de país y en el que todo salía mal, de manera que normalmente la gente cuenta chistes de los demás, los franceses cuentan chistes de los belgas, los brasileños de los portugueses, todos contamos de los argentinos y los argentinos de los gallegos, pero el Perú en que yo crecí contábamos chistes de nosotros mismos, de lo desastre que éramos, de lo mal que salía todo. Había uno que decía que están en las puertas del cielo todas las almas en pena, esperando por entrar, y se rompe la puerta, no abre, y sale San Pedro y les dice: perdón, aquí entre las almas en pena aquí presentes, ¿hay algún cerrajero? Porque no abre la puerta, no funciona. Entonces quería ver si alguno de ustedes podía abrirla, me hacía un presupuesto y según los presupuestos que tengamos, decidimos a quién le damos el encargo. Y se presentan un italiano, un africano y un peruano. Y el italiano mira la puerta durante horas, estudia la puerta y dice: ma questa è una porta barocca, secolo XV. Y no solamente la arreglamos, sino facemos restaurazione, arreglamos la madera, arreglamos todo el diseño, $5.000. Bueno, $5.000, dice, es el primer presupuesto. Luego viene el congolés, el africano. Me echa un vistazo a la puerta y dice: esto es el cerrojo que se ha fastidiado, yo le doy 2 martillazos, se lo abro por $20. Ok, el africano dice que $20. Llega el peruano, ni mira la puerta y dice: San Pedro, tú no te preocupes, yo te arreglo esto por $2.020. 2020, ¿cómo 2020? Claro, San Pedro, 1.000 para ti, 1.000 para mí, le damos 20 al africano. Y siempre me pregunté, ¿por qué nos reímos de estas cosas? No se supone que deberíamos reírnos de lo corruptos que somos, de lo mal que hacemos las cosas, de lo negros que son nuestros negocios. Pero en efecto, con el tiempo he entendido, y he ido a muchos países. En Nicaragua está esta figura del huehuense, que me han explicado hoy día, esta sátira, este tipo que hace la sátira del poder y de lo mal que van las cosas. Y en general en los países donde hay problemas, el humor es una herramienta para defenderte de esos problemas. Es una manera de decir: no podemos arreglar todo lo que nos pasa, pero podemos reírnos de eso. Y eso, por un lado, significa que no somos tontos, que nos damos cuenta, y por otro lado es una última pequeña victoria contra las cosas que salen mal, ¿no? El mundo en el que crece el Quijote es un mundo que va bastante mal. En la España en la que crece es un imperio y en los papeles se ve muy bien, pero en vida del Quijote pierde en Flandes, pierde en Portugal, la peste cae sobre España, el Estado entra en bancarrota. Hay momentos con los que además Cervantes está cerca de la Armada Invencible, es proveedor de la Armada Invencible, que es este gran proyecto que se hunde y es vencido a la primera que puede. Se expulsa a los moriscos, en fin, es una España llena de traumas, es una vida llena de problemas, donde por mucho que haya un imperio muy grande, la vida cotidiana de la gente es fatal. Y Cervantes, del mismo modo que los huehuenses de Nicaragua y los chistosos peruanos con sus bromas, lo que hace es reírse de todo esto que va mal para no llorar.
para no dejarse derrotar por la realidad, para usar el humor como ese último triunfo contra todo lo que va mal. Y en ese sentido creo que el humor no solamente no es contradictorio con la melancolía, es un producto de la melancolía y es el último bastión para no dejarse vencer por ella, tanto en el humor popular, político generalmente, como en el Cervantes, que es la primera gran muestra de humor popular político de la literatura. Sí, yo siempre he pensado que ese final del Quijote es un final que tiene una virtud paradójica, es que tú estás asistiendo a la muerte. Resulta hasta chistoso ver cómo de repente Sancho Panza se quijotiza y le reclama que es salir a nuevas aventuras, a desfacer entuertos, en el momento en que su señor está a punto de morir. Y entonces esa mezcla de la que hablas de humor y melancolía, a mí me ocurre que cada vez que he releído el Quijote, cuando llego a esa parte, yo soy un poco de lágrima fácil, soy un poco llorón. Hay algún amigo que dice que me vio incluso llorar viendo la película Independence Day, lo cual es manifiestamente falso, pero bueno, yo llego hasta el límite justo anterior, ¿no? Y entonces cada vez que he releído el Quijote y llego a la muerte y llego a esa reclamación de Sancho, se me saltan las lágrimas porque me produce una tristeza tremenda y a la vez una extraña sonrisa interior que me acordé ayer de ella en el debate que hubo cuando se evocó la película de Benigni de La vida es bella, el momento en que él es llevado por el policía y anda marcando un paso como cómico y tú sabes que le van a pegar un tiro exactamente 30 segundos después, eso te produce risas y lágrimas al mismo tiempo, ¿no? Ese final que te aúna las dos cosas, yo siempre he pensado que es profundamente español y a lo mejor por ser profundamente español se ha terminado por ser universal, en el sentido que profundizando en lo propio es el camino o uno de los caminos de la universalidad, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el sentido de fatalidad, que esa melancolía que se puede percibir y ese humor con el cual se vehiculiza, tiene mucho que ver con la sensación, el sentimiento de fatalidad que hay en la cultura española. Una fatalidad de la pérdida, no nostalgia, no es la añoranza de lo perdido, es la fatalidad, la melancolía, la tristeza de la ineluctable pérdida, del hecho de que una vez más vas a perder tú, va a perder tu comunidad, va a perder tu país, va a perder tu familia, una vez más vas a ir fuera. Y en esa perspectiva yo creo que Cervantes, no sé hasta qué punto de manera más o menos consciente, coloca en el camino de Don Quijote y Sancho, en este último libro, un encuentro que a mí no me parece nada casual, es el encuentro de Ricote. Ricote, el morisco, que ha vuelto a España después de la expulsión y que llora y se lamenta por la pérdida de su patria, que dice que todos los moriscos que vagan por el mundo la añoran y desean volver a ella, que es uno de los episodios, uno de los sucesivos episodios de exilios y de amputaciones del cuerpo social español a lo largo de nuestra historia. Y yo creo que ese encuentro primero es ya un primer encuentro de humor y melancolía, es ya una preparación para la muerte del Quijote, es ya anticipar de nuevo la fatalidad, anticipar de nuevo la pérdida, anticipar de nuevo que no vamos a llegar a ninguna parte y que el sueño que sea, va a terminar en un lecho de muerte, a lo sumo con alguien que te reclame al lado que sigas soñando, que es algo que en España suele hacer la gente que no sueña. Le reclama a los soñadores que sigan soñando mientras acompañan en su lecho de muerte, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran ironía de fondo en todo ese final del Quijote y esa especie de sonrisa interna que me hacía pensar en el origen mismo de la palabra sonrisa, en el latín, sub risus, el origen inicial quería decir sonrisa secreta.
Es decir, es la sonrisa que no se llega a expresar, que solamente aquel que la siente es consciente de ella, ¿no? Está como por debajo. Yo creo que en esa escena existe hay un sub-risus, hay una sonrisa secreta. Yo creo que eso me lleva quisiera decirte que si tenemos tiempo me gustaría volver sobre el encuentro de Sancho con Ricote del Morisco por otras razones, pero el siguiente paso en esta conversación me gustaría que fuera el momento en que del humor se pasa a lo cómico, y es una pregunta que se hace Italo Calvino. ¿Cuál es ese momento en que el humor, las cosas se deslizan hacia lo cómico? Y por supuesto el Quijote está lleno de escenas muy cómicas. Aquí podríamos escoger quizá cada uno la que más recuerde como cómica. A mí la que más me divierte desde que llego a la página respectiva es cuando Don Quijote la emprende contra los títeres de Maese Pedro, ¿no? Porque además es una escena que Cervantes va preparando muy cuidadosamente para hacerlo a uno deslizarse del humor, de la locura, a la comicidad que tiene la locura. Desde que el muchacho comienza a narrar la batalla que van a representar los títeres, Don Quijote está muy atento hasta que decide involucrarse espada en mano, porque no le parece que estos dos amantes que van a huir sean interrumpidos. Él es antimorisco y por lo tanto no va a permitir que los ejércitos del rey Moro le den alcance a esta pareja de amantes, y en determinado momento decide sacar la espada para proteger la huida. Ese paso del mundo real a lo que está en la mente de un loco, a mí me parece que es de una comicidad extraordinaria. Entonces, ¿cómo se pasa del humor a lo cómico en el Quijote? Y si te das cuenta, además, la escena esa de Maese Pedro va en paralelo, y es muy significativo, con otra escena que es la de las bodas de Camacho y el engaño en las bodas de Camacho, que son los dos extremos que yo creo que marcan la modernidad del Quijote. La risa y lo cómico ha sido algo que ha imperado en el mundo de la literatura tradicionalmente, porque si hay algo significativo de un momento es elegir de lo que se ríe uno, ¿no? Y el proceso de carnavalización pues fue muy dominante en muchos momentos en la literatura, ¿no? En la literatura medieval pues hay mucho de carnavalización, por ejemplo, en el libro del Buen Amor, ¿no? Lo que tú estás planteando tiene mucho que ver de carnavalización, de cómico, de un loco que se enfrenta con una moral que ha leído en los libros en un momento donde ya la moral ha surgido de la experiencia de los sujetos, que no son siervos sino que son sujetos libres, y a la hora de plantar una moral escrita por encima de la experiencia, uno hace locuras como esa, ¿no? De pronto no saber distinguir lo que es la ficción de unos títeres de lo que es la realidad. Y ahí lo que funciona es la superstición, y Don Quijote lo que quiere es imponer el orden, porque no toma conciencia de la distancia que hay, que es exactamente lo contrario de lo que ocurre en las bodas de Camacho. No sé si ustedes se acuerdan que en las bodas de Camacho hay una señora, Quiteria, que tiene un novio, pero que la van a casar con el más rico del pueblo por dinero, porque tiene mucho dinero. Y es un matrimonio impuesto, y cuando se está a punto de celebrar la boda, pues aparece el novio y dice: miren ustedes, me voy a matar porque no puedo resistir que me dejen sin novia. Y se mata, y se ve cómo sale la sangre. Y cuando ya está agonizando, le dice al cura: me voy a morir en pecado y me voy a condenar porque estoy desesperado. ¿Por qué no me casa usted con Quiteria? Total, voy a tardar unos minutos en morirme, y una vez que esté casado con Quiteria, pues yo ya me muero y usted vuelve a casar con Camacho a Quiteria. Y en efecto, apiadados todos, permiten este acto final,
se casan y una vez que se han casado, el moribundo se pone a dar gritos de alegría, se pone de pie, les he engañado, y el cura dice, milagro, milagro. Y el moribundo dice, no, milagro no, industria, porque se había preparado un mecanismo para aparentar que se suicidaba y en realidad lo que estaba es engañando con una ficción a la gente, ¿no? A mí me parece que la modernidad y la conciencia de modernidad del Quijote surge cuando se establece la diferencia que hay entre el milagro y la industria. Es decir, entre la superstición de creerte de verdad lo que estás viendo y la toma de conciencia que estamos ya en un mundo que se regula por ficciones. Antes de darle la palabra a Santiago, esto de la preparación del momento cómico, en la escena que yo mencionaba, del retablo del maese Pedro, este hombre loco que va a sacar la espada para descabezar todos los títeres y arruinarle su negocio al dueño de los títeres, a maese Pedro, cuando el muchacho está relatando la huida de los novios o de los amantes, de los esposos, y entonces dice, las campanas de la ciudad tocan a rebato, y él mismo le dice, no pueden tocar a rebato las campanas, porque los moros no usan campanas. Entonces, este es el extremo de la razón, ¿no? Que después va a ser completamente descalabrado por el extremo de la locura. Yo creo que, de hecho, el Quijote se presenta como comedia desde mucho antes que empieza la primera línea, porque en realidad todos creemos que la primera línea es, y repetimos, que la primera línea del Quijote es en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero. En realidad la primera línea empieza mucho antes, con el prólogo que él hace, que hace Cervantes sobre su libro, que es fascinante porque empieza diciendo que la verdad es que él quería escribir un libro muy bueno y maravilloso, pero él es muy bruto y le salió un libro muy tonto. Y no importaría si tuviese amigos importantes, escritores de renombre o duques que le pudiesen hacer las fajitas de la época. Ahora ponemos fajitas cuando tenemos a alguien importante que puede decir algo bueno de nuestro libro. En esa época ponían los permisos de los nobles o de gente ilustre, pero está diciendo, tampoco eso tengo. Y le he preguntado, y tampoco tengo citas, tampoco sé nada de citas, tendría que poner citas porque los buenos libros tienen un montón de citas a gente importante, y no sé nada, no sé ningún latinajo, soy un incompetente, mi libro es malo, no tengo cómo venderlo. Y cuenta que le pregunta a un amigo qué hacer en ese caso, y el amigo le dice, invéntatelas. Si total, para empezar las citas, no las lee nadie. Tú, más bien, en vez de pensar la cita y cómo ilustrarla, escribe y luego cuando veas alguna palabra parecida, pon una cita en latín que de todo modo nadie va a entender. Y luego invéntate cosas de gente importante que hablen bien de tu libro y es hermosa esa parte porque Cervantes pone ahí poemas de los personajes, de Tirán lo Blanc, de Orlando Furioso, de los personajes de la caballería, al Quijote, poemas que ellos le hacen al Quijote admirándolo, e incluso poemas del caballo del Cid a Rocinante, ¿no? Y un diálogo entre el caballo del Cid y Rocinante, y con eso se burla ya de la misma categoría del libro, se burla un poco del mundo editorial que hay en su tiempo, pero en muchas cosas sigue existiendo la relación entre el poder, el prestigio, el mundo editorial, todas estas cosas de ser prestigiosos, y él es completamente subversivo aún 400 años después en reírse de ese mundo que le rodea, en presentar su libro como una burla contra los libros, contra los escritores, que es, yo creo, lo que lo hace un autor profundamente moderno en su desacato del poder, en su falta de respeto a toda la gente que los demás escritores van por ahí suplicándoles para que le den un poquito de prestigio, un poquito de buen nombre. Él se burla de todos ellos de arranque y de hecho él tiene todo este éxito
con el Quijote, que es un éxito, que es un bestseller para la época, que es un libro que tiene mucho éxito, que todo el mundo habla. Y entonces piensa que él puede hacer lo que quiere hacer de verdad Cervantes, que es escribir teatro y poesía, y vuelve a escribir teatro y poesía, y vuelve a ser un fracasado como había sido hasta entonces, y todo sale mal. Y entonces decide escribir El Quijote The Return, ¿no? El regreso del Quijote en una segunda parte. Pero meses antes de que él saque este Quijote, un impostor con un nombre falso publica su propia segunda parte del Quijote. Y algo que es fascinante y que te muestra el sentido de la comedia que tiene Cervantes, cuando lees el Quijote apócrifo, el Quijote de Avellaneda, de Alonso Fernández de Avellaneda, como se hace llamar este escritor, es que ahí más bien no hay ninguna subversión contra el poder. El Quijote de Avellaneda es simplemente un loco y Sancho es simplemente tonto. El Quijote de Cervantes es cómico porque usa esa comedia para disfrazar los momentos de lucidez del Quijote, y la gente cuando habla con el Quijote dice, está loco, pero de vez en cuando dice cosas bien inteligentes. Sancho, cuando le toca gobernar, finalmente consigue gobernar, que es lo que él quiere. Es un gobernante lúcido, es un buen gobernante, es razonable, toma buenas decisiones. Y en cambio el Quijote de Avellaneda es un loco y un tonto. El Sancho es especialmente ordinario y vulgar. Y los ricos, los nobles, los poderosos sí son buenos. Los ricos de Avellaneda, los poderosos, son unos tipos muy inteligentes que se burlan de este loco y este tonto, porque el fin en realidad es mostrar que el poder es bueno, y lo gracioso es que él sea loco y él sea tonto. Pero en el Quijote de Cervantes él es lúcido, la locura es lo que te sirve para ser lúcido, y la comedia es precisamente profundamente subversiva, porque lo cómico es una manera de que no se note que estás realmente siendo subversivo. Como eres gracioso, no se nota, todo el mundo dice, está loco, pero de vez en cuando dice cosas inteligentes. Cuando se nota cuál es la verdadera intención de la comedia de Cervantes, para mí, es en el contraste con este Avellaneda, que además, una de las teorías que a mí me parece, no se puede probar, ¿no?, pero me parece muy jugosa, es que el impostor de Cervantes era Lope de Vega, que era en efecto el autor del poder, el de los grandes taquillazos del teatro, el que era secretario de los nobles, el que era miembro del Santo Oficio. Y es una teoría como todas, que no se puede ni demostrar nada a favor ni en contra, pero es muy jugosa porque este autor, sea quien sea, una de las razones para pensar que es Lope de Vega, es que se pasa el libro citando a Lope de Vega, ¿no? Y hablando de lo bueno que es Lope de Vega. Pudo haber sido una calumnia, ¿no?, que le indilgaron a Lope, haber sido el falso Avellaneda. No te olvides que había una disputa en ese tiempo entre Lope y Cervantes, entre Vargas Llosa y García Márquez, ¿no? Parecido, sí. No, y en el diálogo del canónigo con el cura, hablando del teatro también, Cervantes le pega unos hachazos a Lope que parece que son los que le molestan. Por lo que tú decías, Sergio, hay una cosa que es muy real y que tiene que ver con el Quijote y con la locura. Un psiquiatra español, Carlos Castilla de Espino, dedicó un estudio al Quijote y viene a decir que eso que le ocurre al Quijote, que puede decir las cosas más sensatas del mundo sobre la libertad, sobre el poder, sobre la historia, sobre el dinero, porque hay páginas inolvidables de qué manera tan sensata opina este loco de las cosas más importantes, ¿no?, del amor, de la libertad de las mujeres. Realmente se ha convertido en un libro que todo el mundo cita porque dice ideas muy brillantes y muy justificables. Es muy sensato en todo hasta que le tocan su tema, el tema de cada loco, que es el de la novela de caballería. Ya si le arañan el tema del caballero andante es cuando pierde la cabeza. Y por lo visto eso pasa también en la realidad, contaba Carlos Castilla del Pino. Hay mucha gente que es muy sensata
hasta que le tocan el tema de la locura, que es entonces cuando se vuelve loca completamente, ¿no? Y un señor puede ser un médico estupendo y te puede salvar de las situaciones más difíciles, hasta que le hablas de Napoleón y en un momento determinado el médico dice, no, Napoleón soy yo, y se cree Napoleón, ¿no? Y eso pasa un poco con el Quijote, y tiene que ver con el desdoblamiento de alguien que hace una mirada crítica sobre la realidad, que está viendo que la realidad tiene muchos motivos de risa, pero esa risa no puede asumir que lo lleve a despreciar el mundo, al gran teatro del mundo, a la vida es sueño, al decir todo esto que hay aquí no importa en absoluto, porque la vida importante es la que nos dará Dios después de la muerte. Cervantes, cuando hace la crítica de todas las fantasmagorías del mundo, lo hace también pensando en que el mundo no se puede despreciar y hay cosas que merecen respeto, porque lo terrenal es el nuevo campo de juego del ser humano. Y por eso, cuando escribe ese poema maravilloso al túmulo de Felipe II, que alguien citaba aquí ayer, ¿no?, cuando está viendo el gran monumento que se le hace en la Catedral de Sevilla a Felipe II, y es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, y al final dice, fuese y no hubo nada, porque debajo del imperio español y de la grandilocuencia española está la nada, está la nada. Y es esa cosa de, por una parte, reírse de la grandilocuencia y por otra parte la melancolía de qué estamos haciendo con la única realidad que tenemos, la que marca la ironía con la que tú empezabas la conversación. Yo quisiera ir con José Manuel hasta la peor forma de locura, que es el poder, ¿no? Y es donde Cervantes enlaza con Erasmo, sabemos, ¿no? Erasmo es el que hace esta definición de la locura del poder. Para eso estoy yo, dice el poder, hablando en el elogio de la locura, adormecidos por las voces de los aduladores, qué felices se sienten gracias a mí, libres de los cuidados del gobierno, se dedican a la caza, a cabalgar en briosos corceles, a vender los puestos y las magistraturas, a discurrir sin cesar nuevos métodos con los cuales se apropian del dinero de los súbditos para sus vicios y sus lujos, cubriendo sus iniquidades con la máscara de la dignidad, resucitan e inventan títulos honoríficos para sus favoritos y hasta de cuando en cuando halagan al pueblo con cualquier bagatela para tenerlo contento. Aquí parece que estuviera hablando Cervantes por la boca de Don Quijote o por la boca de Sancho cuando lo hace gobernador de la ínsula Barataria. Yo quisiera ir a esto del poder porque habíamos mencionado lo de Ricote. Cuando Sancho se encuentra con el morisco Ricote, que el morisco Ricote viene disfrazado de fraile mendicante, con unos alemanes, unos italianos, y este encuentro es trascendental en el libro porque Ricote comienza a justificar que el rey los haya echado a los moros de España. Comienza a decir, el rey tuvo razón, nosotros éramos un peligro, nosotros éramos la sierpe escondida en el nido, íbamos a traicionar al país, etcétera, etcétera. No estoy citando a Cervantes textualmente, no, estoy haciendo una paráfrasis. ¿Tú piensas que en este momento Cervantes se está curando en salud o se está burlando del poder? Yo creo que se están curando en salud como se curaban en salud todos los autores del Siglo de Oro. Muchas veces yo oigo cuando se habla de la libertad de creación y de que únicamente es posible la literatura donde existe de verdad una libertad, donde no hay censura. Yo siempre pienso, pues entonces borremos el Siglo de Oro de la historia de la literatura, porque todos los autores del Siglo de Oro vivieron bajo una amenaza. En esa época la Inquisición funcionaba a pleno ritmo y hay que tener en cuenta que había una censura de los libros, había un escrutinio, que no era un escrutinio de un barbero, sino un escrutinio de un inquisidor bien severo sobre lo que se publicaba, de manera que cuando uno lee cualquier autor clásico español
En esa época uno tiene que pensar siempre que lo que él dice está codificado en distintos niveles y que difícilmente va a poder expresar nunca de una manera absolutamente fehaciente aquello que piensa, ¿no? La manera en que él lo hace con Ricote a mí me encanta, porque él empieza, además él lo pone en boca del propio Ricote. Es decir, es el propio Ricote el que empieza reconociendo que en realidad hubo mucho de justo en la expulsión, porque en realidad ellos no estaban a la altura, había muchos que no eran cristianos de verdadera fe, y que el rey, en una sabia medida, etcétera, 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 hace el prólogo oficial, y a continuación Cervantes lo que hace es abrir el corazón del personaje y que sea el latido de la vida el que desmienta la retórica del poder, ¿no? Y empieza él a llorar y a expresar esa añoranza y ese sentido de la pérdida, ¿no? Y eso hay que pensar que además en ese momento, cuando él escribe la segunda parte, es 1615 cuando se publica, pero acaba de ocurrir la expulsión de los moriscos. Entre 1609 y 1610, más de 300.000 españoles que ya ni siquiera eran de religión musulmana porque se habían convertido a la fuerza. Algunos en secreto seguían siendo musulmanes, pero eran todos oficialmente cristianos. Pues esos 300.000 españoles fueron expulsados a lo largo de unos pocos meses. La totalidad, cuando se habla, por ejemplo, de la expulsión de los judíos como la gran expulsión, pero al menos la comunidad judía le dieron a elegir: o te conviertes o te vas. Los moriscos ya estaban convertidos, a los moriscos nadie le dio a elegir nada, los sacaron a todos y los pusieron fuera, ¿no? Y hay episodios tremendos, uno de ellos particularmente interesante, que es el de Salé, de la República de Salé, de una comunidad de comunidades de moriscos que se instalan en el norte de África. En concreto, estos eran todos vecinos de un mismo pueblecito de la provincia de Badajoz, en Extremadura, y esos 3.000 vecinos se instalan en una fortaleza, crean una ciudad, digamos, moderna, que es la que hoy día es la capital de Marruecos, Rabat, y proclaman una república independiente. Y se dedican a hacer la guerra a todo el mundo, atacan hasta Islandia, saquean Reykjavik. Pero mientras hacen todo eso y se pelean con los ingleses y con los españoles y con los franceses, que Richelieu les pone cerco y todo, mientras hacen todo eso, en secreto siguen negociando con el rey de España, porque su gran aspiración es regresar a España. Su sueño es regresar a España. Y eso lo mantienen siempre. Yo incluso he conocido en Marruecos a descendientes directos de aquellos moriscos, al descendiente del primer gobernador pirata, un hombre que tenía una pared llena de fotografías, dibujos y árboles genealógicos de su familia desde España hasta acá, ¿no? Entonces, ese sentido de la pérdida, él lo coloca en la boca de Ricote y de esa manera desmiente absolutamente el discurso oficial, ¿no? Y antes, conectando con lo que la pregunta anterior que hacías sobre cuándo se pasa del humor a lo cómico, yo estaba pensando que quizás es el paso de la privacidad a la publicidad lo que permite pasar del humor al cómico. Para mí el humor es como un diálogo privado entre el autor y el lector. Es un guiño, es un guiño cómplice, es una sonrisa que cruzas. Y eso el Quijote está lleno de comentarios que tú sientes que van para ti. Hay uno, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, que dice, y me encanta además, dice: hay personas que se esfuerzan en averiguar cosas que una vez sabidas y averiguadas no importan un ardite a la memoria ni al entendimiento. Es un dardo absolutamente feroz, pero que es un dardo que está compartido con el lector. Yo creo que lo cómico entra cuando se pasa de ese diálogo privado a la representación. Es decir, cuando se crea, cuando se escenifica, cuando se busca un espacio público y la burla y la risa entra en ese espacio público. Y eso se ve en el Quijote perfectamente. Es la burla de la guerra, del combate, cuando lucha contra los molinos de viento, es la burla de la justicia cuando le da por liberar a galeotes, es la burla del gobierno cuando le dan la ínsula barataria a Sancho Panza y empieza a hablar hacer comentarios acerca de que él ha visto algún asno llegar al gobierno y que el suyo no iba a desentonar allí también. Entonces, pero eso ya tiene una dimensión pública. Hay incluso una burla más sutil
a la propia aristocracia, porque yo muchas veces he pensado que los duques cuando se burlan del Quijote son los burladores burlados, cuando le suben al clavileño y le hacen toda esa pantomima y todos están riendo porque piensan que es un pobre idiota que está allí y del que se están riendo, en realidad el lector en ese momento, en ese espectáculo, se empieza a identificar con el Quijote, tú empiezas a molestarte con esos aristócratas pretenciosos y arrogantes que están aprovechándose de la bondad y de la bonomía de esos dos personajes, ¿no? Entonces, esa representación pública yo creo que es el momento en el que el humor traspasa hacia lo cómico. Entonces, Ricote para mí estaría todavía dentro del humor, porque es un guiño que Cervantes está haciéndole al lector, lleno de sobreentendidos en el contexto de esa época en la que jugar con el tema de los moriscos era literalmente jugar con fuego. El tiempo parece que se está acabando, me acaban de poner un rótulo ahí. Yo no creía que hubiera pasado el tiempo tanto, pero quisiera que pudiéramos cerrar con nadie nos va a sacar de aquí, ¿no? Una última ronda como quisiéramos, habíamos hablado de que el Quijote y más allá. ¿Cómo se transmite esto del humor, de la comicidad en la literatura moderna? Creo que Gonzalo Celorio comentaba el otro día que cuando Cervantes muere, desaparece frente al público y frente a la crítica, lo que podríamos llamar la crítica en España, y solo es recuperado en Inglaterra, cuando se publica el Tristan Shandy en 1759, es decir, muchísimas décadas después, y todavía nos quedaba hablar de Machado de Asís, con otro libro sucedáneo del humor, que es Memorias Póstumas de Blas Cubas, que se publica en 1881 y que realmente para mí viene a ser la primera novela moderna que hay en América Latina. Esto lo podríamos discutir con los que no estén de acuerdo. Yo creo que es la primera gran novela moderna de América Latina, pero Luis, ¿qué libro mencionarías como un sucesor moderno del Quijote, que va en esta línea del Quijote? Está bien el de Machado de Asís, porque además surge en un momento de gran cambio histórico también, donde el imperio está siendo sustituido por la república en Brasil y donde hay mucha desorientación e irrumpe la realidad y la conciencia de la realidad, ¿no? El humor del Quijote es el humor de alguien que se ha educado en las novelas pastoriles, en la gran literatura humanista, en las ideas de la religión y del imperio, y de pronto choca con la realidad y toma conciencia de la realidad. Y cae cautivo y lo abandonan en Argel porque la monarquía española, que tanto se preocupa por la religión, desatiende a los cautivos y porque en ese momento están otras estrategias. Y después él intenta que le den algo y se lo niegan. Y va a una batalla y pierde el brazo. Y acaba en la cárcel 2 veces. Y lo ponen de recaudador de impuestos para montar la gran armada y se da cuenta que mucho imperio, mucha España, mucho Dios, pero no hay nadie que quiera soltar el dinero y además les comulgan por eso, ¿no? La gente vive en una miseria absoluta y toma conciencia de la realidad. Y ve cómo debajo de muchas palabras falsas la gente sufre y en ese sentido se va apartando de lo que es la literatura más cortesana, más convencional, para dar una voz que está fuera de lo que es el palacio y de lo que son las convenciones. ¿Cuál es posiblemente el heredero en ese sentido, el libro de...? Pues no lo sé, realmente no me atrevería a profetizar ningún título, pero sí sé que seguirá el camino de Cervantes aquel que se arriesgue en cada momento
frente a tiranos, frente a consignas, frente a ideas preconcebidas, a darle la voz a la realidad y al sufrimiento de la gente. Y a saber burlar la censura. Y a saber También burlar la muy censura. importante. Santiago. Yo diría que de los escritores latinoamericanos con los que yo crecí, Ibargüengoitia es un gran heredero de Maten a León. Cervantes. ¿Cómo? Maten a León, por ejemplo, ¿no? Sí, o Los Rámpagos de Agosto, todas esas novelas en las que se pone a burlarse de la Revolución Mexicana, del PRI, del sistema, de lo mal que funciona todo, sabiendo que además, como decía un escritor, un amigo escritor mexicano ya muy mayor que conocí una vez, yo le preguntaba, y en los tiempos del PRI, no se podían, o sea, en teoría era una democracia, había elecciones, no se podían meter directamente con el PRI, y él decía, no te van a meter preso, pero no vas a salir en la foto. Entonces, la sutileza de la censura y de cómo ibas a ser apartado de cualquier cosa si te metías, hacía que tuvieses que buscar una manera muy peculiar de hacerlo, muy especial, y Ibargüengoitia yo creo que encontró las armas, no sé si conscientemente, pero las mismas armas que había encontrado el Quijote, ¿no? De desacralizar el poder, desacralizar la versión pomposa y autosuficiente del Estado. Y otro que también hizo eso en su momento fue Alfredo Bryce, que yo creo que además lo hizo para los dos lados, se burló del poder oligárquico de las grandes familias como la suya, y se dedicó a despacharse contra todas esas familias ricas, pero también se burló de todos esos hijos de familias ricas que vivían en Francia en el 68 y le contaban al mundo que eran súper izquierdistas, ¿no? Y Bryce tenía esta capacidad de burlarse, porque como tú dices, no estaba buscando las prebendas de ni un partido ni del otro, realmente estaba contando lo que veía, lo absurdo que era lo que veía y lo que hacía el poder con lo que veía, y en ese sentido también hereda esta vocación satírica de Cervantes. Manuel. Bueno, hay un autor y una novela contemporánea que creo que es un heredero del Quijote, además declarado, y lo es en muchos, y además por una vía bien interesante, que es Salman Rushdie en Hijo de Medianoche, en su novela Hijo de Medianoche. Si el Quijote se muere en España, se muere en la novela, pero se muere en España también, como referente literario. Sin embargo, fuera de España, en Inglaterra, por ejemplo, hubo traducciones del Quijote inmediatamente, hubo algunas anteriores, incluso a la publicación del segundo tomo del Quijote, ya estaba publicado el primero, hubo adaptaciones incluso teatrales, algunas de ellas, y por aquí está Padilla, que es el hombre que lo sabe todo, de Cervantes, y que me desmienta, pero hay unas referencias incluso a una pieza teatral en la que en teoría habría participado incluso Shakespeare, porque está filmada por un tal Shakespeare, pero es una pieza perdida. Y después hay una continuidad en autores como Lawrence Stern, en la vida y opiniones del caballero Tristán Shandy, y es esa línea la que lleva a Jack el Fatalista en Francia y la que termina llevando a Salman Rushdie. Y es interesante porque yo recuerdo haber hablado con Rushdie hace ya muchos años, cuando se publicó aquella novela. Yo le entrevisté, entonces trabajaba como periodista, y en la conversación él me decía que los tres autores que había tenido como referencia al escribir ese libro eran Lawrence Stern, Cervantes y Gabriel García Márquez, de manera que me parecía que en él se reunían todas las líneas, ¿no? Es decir, ese rescate de lo cervantino que sí ha ocurrido en América Latina y que en España ocurrió, pero ocurrió más formalmente o más conceptualmente con la generación de 98, que tiene gran preocupación por Cervantes, pero yo no la veo tan cervantina en la escritura, y sin embargo en América Latina sí, ¿no? Y esa otra vía, que es la vía anglosajona,
pues en Salman Rushdie se reúnen todas, ¿no? Y por eso para mí es una de las novelas que... Y claro, obviamente no hay que explicar mucho cuál es el rol que juega esa novela dentro en el contexto de la India, del mundo anglosajón y de los conflictos de nuestro tiempo. De manera que el tema de la censura, de nuevo, la crítica del poder, la crítica imperial o posimperial que está presente en esa novela, pues también engarzaría directamente con lo que serían los grandes temas cervantinos. Bueno, muy bien, quedamos, Luis, que la novela cervantina no tiene discusión. Discusión ninguna. Ninguna, no tiene discusión ninguna. El Quijote, la interpretación del Quijote tiene 1000 discusiones. Cada escritor hace su propia interpretación del Quijote, pero me parece que la calidad de Cervantes se demuestra precisamente en eso, ¿no? Bueno, en nombre de nuestro padre Cervantes, muchas gracias. Gracias A todos. Gracias, buenas noches.